Bueno, hoy quiero hablar un poco sobre desbloquear tu español. Quizás tú estés empezando a estudiar español o ya has empezado mucho tiempo, pero aún no te estás comunicando con otras personas en español. Yo sé que puede parecer difícil, pero mi objetivo hoy es ayudarte a desbloquear tu español. Para eso, te voy a enseñar 10 preguntas que vas a usar para conversar con otras personas. Y si tú logras aprender a hacer estas 10 preguntas y a responder estas 10 preguntas, es muy fácil que tú mantengas una conversación de por lo menos 30 minutos con una persona. Genial, ¿no? Entonces yo preparé 10 preguntas que yo creo que son preguntas muy buenas para hacer una conversación real. Te voy a mostrar cuáles son esas preguntas. La primera pregunta es, cuéntame sobre tu familia. Todos quieren saber sobre la familia, ¿verdad? Y todos tienen mucho que hablar sobre su familia. La segunda pregunta es, ¿qué tipo de actividades te gusta hacer en tu tiempo libre? Tu tiempo libre. Todas las personas hacen algo o les gusta hacer algo. Quizás a ti te guste leer, te guste ver películas o quizás te guste leer un buen libro. Esas son algunas de las cosas que puedes responder. Pero ahorita vamos a hablar de las respuestas. La tercera pregunta es, ¿cuál ha sido tu viaje favorito y por qué? Ya quizás has viajado fuera de tu país o quizás has viajado solo a otra ciudad, pero esas experiencias de viaje usualmente tienen muchas buenas historias de las cuales podemos hablar y hablar por horas. La otra pregunta es, ¿qué opinas sobre los problemas ambientales y qué medidas podemos tomar para proteger el medio ambiente? Bueno, esta es una pregunta un poco más compleja. Algunas personas pueden hablar de esto en su local de trabajo o hablando con personas, pero lo importante es que este es un ejemplo de pregunta. Podríamos hablar acerca de qué opinas sobre los problemas de la desigualdad social y qué medidas podemos tomar para proteger a nuestra sociedad. Y por ahí en adelante puedes hablar sobre un problema y preguntar qué medidas la persona puede tomar para solucionar o qué piensa esa persona que podríamos hacer para solucionar ese problema. Esa pregunta por sí sola ya es tema para hablar por mucho tiempo. Pregunta número 5. ¿Qué tipo de películas o series te gustan más? Yo sé que no todos les gusta, pero yo creo que a un 80% de nosotros nos gusta ver las películas y nos gusta ver las series. Y yo en lo personal puedo hablar por horas y horas sobre películas y series. La última que hemos visto en el cine ha sido la de Barbie. E incluso tenemos un podcast para personas que están estudiando español y hablamos por mucho tiempo acerca de esa película en ese podcast. Voy a dejar el link de ese podcast en la descripción de este video y te invito a verlo también. La pregunta número 6. ¿Cuál es tu comida favorita y tienes alguna receta especial para compartir? Esta pregunta es muy buena porque me encanta la comida y me encanta conocer recetas nuevas. Es una de mis metas este año, es empezar a hacer cosas diferentes aquí en casa. Entonces, siempre que yo hago esta pregunta a alguien, tienen buenas recetas de familia para compartir. Entonces, si no tienes de qué hablar, todas estas preguntas que te estoy mostrando ahorita son buenas para eso. Pregunta número 7. ¿Qué cambios te gustaría ver en tu comunidad? Esa es una pregunta que hace a las personas pensar. Encima de esa pregunta pueden crear otras como ¿qué cambios te gustaría ver en tu familia? ¿Qué cambios te gustaría ver en ti mismo? ¿Y qué cambios te gustaría ver en tu país? No sé, a veces hablas con personas de otros países y es interesante conocer un poco acerca de las culturas y los problemas que hay en cada lugar. La pregunta número 8. ¿Qué habilidades te gustaría desarrollar en el futuro? ¿O qué habilidades te gustaría desarrollar en este año? Yo, por ejemplo, este año quiero desarrollar la habilidad de bailar bachata.
Incluso voy a tomar clases y quizás un día les muestre si estoy mejorando o no. La pregunta 9. ¿Cuál es tu libro o autor favorito y por qué te gusta tanto? Ya sea que no te gusta leer mucho o leas mucho, usualmente hemos leído un libro por lo menos. Incluso en este canal estamos haciendo la lectura de El Principito. Es un libro muy fácil de entender. Creo que todos ya han leído este libro en su lenguaje materno, en su lengua materna, y por eso es un libro que elegimos para hacer nuestra primera lectura guiada. Así es que, bueno, esa es una muy buena pregunta también. Y ahora vamos a nuestra última pregunta, quizás una de las preguntas uh, que es más genial para desarrollar una conversación. ¿Cuál es tu sueño o meta más grande en la vida? Esta pregunta me hace pensar mucho. Si alguien me preguntara esto, yo pensaría y diría algunas cosas. Yo creo que son muchas cosas, ¿no? Y bueno, a partir de esta pregunta podemos hablar por horas y horas y horas. Ahora, algo interesante también es que estas preguntas son muy utilizadas en entrevistas de empleo. Puede parecer que no, pero ya me han preguntado muchas de estas cosas en entrevistas de empleo. Así es que ese es un buen punto de partida para que puedas prepararte para dialogar, incluso en oportunidades de trabajo. Bueno, entonces estas son las 10 preguntas que tú deberías memorizar para empezar diálogos con otras personas. Un diálogo es compuesto de preguntas y respuestas. Básicamente es eso. Así es que si tú logras memorizar estas 10 preguntas, te prometo que ya podrás empezar a dialogar, a conversar con incluso nativos hablantes de español. Pero muy bien, entonces ahora ya sabes qué puedes preguntar en una conversación, pero ¿cómo podríamos responder a estas 10 preguntas? Bueno, pensando en eso, nosotros preparamos unas estructuras que tú puedes usar para crear tus propias respuestas. Y lo más genial es que puedes ver esta estructura gratis, totalmente gratis. Vamos a dejar en el link de la descripción de este video estas estructuras para que tú puedas completar con tus propias respuestas y así prepararte para conversar en español con nativos. Te voy a mostrar cómo funciona. Mire, por ejemplo, la primera pregunta que dijimos es, cuéntame sobre tu familia. En esta pregunta, cuéntame sobre tu familia, preparamos esta estructura. En mi familia somos, y aquí es un espacio donde tú puedes dejar cuántos son en tu familia. En mi caso, en mi familia somos mi esposa y yo, por eso yo diría, en mi familia somos 2. Mis padres se llaman Juan y María. También tengo 2 hermanos o hermanas. Nos llevamos muy bien y nos gusta ver películas juntos. ¿Ves? Entonces, de esta manera, tú puedes llenar estas respuestas con tus propias respuestas de las cosas que son de tu vida y entonces vas a tener las respuestas perfectas para tener estas conversaciones. Entonces la conversación sería, si alguien te pregunta, cuéntame sobre tu familia, ya sabes qué decir porque has memorizado. En mi familia somos 2 personas, mis padres se llaman Juan y María, también tengo 3 hermanos, nos llevamos muy bien y nos gusta ver películas juntos. Entonces, espero que esta estructura que vamos a dejar en la descripción de este video te ayude mucho a formar tus propias respuestas. Y así, tu tarea va a ser llenar todas las otras estructuras. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿cuál ha sido tu viaje favorito y por qué? Mi viaje favorito ha sido no sé, a Cancún, ha sido a Buenos Aires, ha sido a Perú, y entonces tú puedes usar tu creatividad para responder. Lo más importante de todo
es que al fin de haber llenado con tus propias respuestas, hagas esta práctica. La práctica es la parte fundamental, porque solo leer no va a solucionar el problema. Tienes que memorizar estas frases y ponerlas en práctica en conversaciones reales. Y es por eso que nosotros tenemos un programa de mentoría para estudiantes de español. ¿Cómo funciona este programa de mentoría? Es muy fácil. En nuestro programa de mentoría tú vas a tener un instructor que va a tener prácticas de conversación de lunes a jueves contigo, 30 minutos por día, y en esos 30 minutos van a poder hablar, incluso usando esta estructura que aprendiste hoy conmigo. Entonces vas a poder practicar con este instructor. También te vamos a dar todo el material que necesitas para estudiar y mejorar para llegar más preparado a las prácticas de conversación con tu instructor. Y por último, una cosa que es muy importante, vas a tener mentores. Ahorita yo y Leti vamos a ser mentores y nosotros vamos a acompañarte y vamos a ver cuáles son tus objetivos al aprender español y te vamos a ayudar. Todos los meses nos vamos a reunir contigo y vamos a fijar nuevas metas, vamos a ver lo que hemos logrado en el último mes y así vamos a poder ayudarte a alcanzar la fluencia en español lo más rápido posible para que tú puedas alcanzar tus objetivos y realizar tus sueños. Este es nuestro mayor deseo, la verdad. Nos encanta ver a nuestros alumnos realizando sus sueños y hacer parte de este momento con ustedes. Bueno, entonces esta fue nuestra clase de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse en este canal y darle el me gusta a este video. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Hasta luego.